que está ahí atrás. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos aspectos generales de los delitos sexuales. Cuando hablamos de ellos, nos referimos a todo acto que vaya en contra de los derechos de la sexualidad. Y cuando hablamos de derechos de la sexualidad, derechos acerca de la intimidad sexual, del coito o las relaciones sexuales, tenemos que hacer distinción de estos conceptos, ¿no? Entonces, para ello es que el Código Penal establece previamente sanciones las cuales van a ser dirigidas contra aquel delito que se haya cometido. Porque muchos hablan o directamente se relacionan con violación cuando se habla de delitos sexuales. Existen otro tipo de delitos, como ser los tocamientos, ¿no? Anteriormente llamado como abuso deshonesto. Vamos a verlo enseguida. También el estupro, que es un tipo de delito sexual que se establece entre los 14 y los 18 años, que tiene ciertas consideraciones en referente a sus sanciones. E igualmente tienen agravantes, ¿no? Agravantes relacionados a si estos delitos son cometidos en menores de 14 años, en personas que tienen cierto grado de dificultad sensorial, intelectual o motora. Nos referimos a aquellas personas con capacidades distintas, como también en los adultos mayores, ¿no? Pero también existen ciertas inclinaciones a las cuales se les ha denominado parafilias, y vamos a ver cuáles son esas, ¿no? Hablamos de estupro cuando el delito de carácter sexual se comete a una persona entre los 14 a 18 años. Claramente se menciona a una persona porque no se hace distinción de un varón o de una mujer. Los delitos sexuales se cometen tanto a varones como a mujeres. Lamentablemente, un porcentaje muy pequeño de estos delitos sexuales que se cometen a varones son denunciados, ¿no? Si hacemos referencia a todo un año de la gran variedad de delitos sexuales que representa el 15% a nivel nacional, un 1% se comete en varones. Y de ese 1%, pongámosle que son 100, solo uno se atreve a hacer la denuncia. Pero de manera muy disimulada, ¿no? Porque vienen y señalan de que no recuerdan qué es lo que ha pasado y que quieren que se les realice una revisión. Ahora, debemos ser muy cautelosos ante ello, porque cuando se trata de menores de edad, la mayoría de los delitos sexuales son cometidos dentro del entorno familiar. No es dentro de un colegio, una universidad, en vía pública o en un boliche, ¿no? La mayoría es cometida en estos entornos familiares. Y así lo demuestran las estadísticas. Pero además del estupro existe otra figura, la cual se llama los tocamientos, ¿no? Anteriormente el abuso deshonesto, que corresponde a aquellos tocamientos en lugares relacionados a la intimidad de esta persona. Nos referimos, ¿no? El área mamaria, la región glútea o la región genital. Igual, tanto hacia varones como hacia mujeres. Tiene también una sanción. Sin embargo, debemos ser cautelosos porque existe también una modificación ante esto y hace referencia a aquellos piropos, entre comillas, porque hay piropos de esos buenos, ¿no? En los cuales una persona lo puede aceptar, y hay otros que hacen referencia a un cierto grado de misoginia o un cierto grado de violar la intimidad, el pudor o el respeto de esta persona, tanto hacia el varón como hacia la mujer. Entonces tiene también su sanción. Claro que muy pocas veces este delito, este carácter sexual, es denunciado por el varón, ¿no? He pasado por ahí y me ha metido mano en la nada, pero anda a denunciar, no, ¿qué? Está la ley. Entonces se habla, ¿no? de un cierto grado de consentimiento. Entonces, ojo, consentimiento subrayado. Si yo acepto este tipo de tocamiento, este tipo de acceso sexual, coital, no voy a hablar de violación. Estoy hablando de un acceso coital. ¿Y qué es el acceso coital? Es básicamente la introducción de miembro viril a cavidad vaginal. Ese es el acceso coital, como se define.
Sin embargo, el DSM-5 establece ciertas consideraciones debido a los tipos, ¿no?, de acceso coital que se manejan. Igualmente, en la valoración forense, no nos inclinamos únicamente a decir violación a la introducción del miembro viril, cavidad vaginal. Puede ser por vía contra natura. ¿A qué nos referimos? Por vía contra natura. Vía anal o vía bucal. Pero también nos referimos a otras regiones del cuerpo, ¿no?, en las cuales se tiene este contacto con el área genital. Existe también las consideraciones que se debe de hacer entre aquellos accesos coitales de carácter heterosexual y de carácter homosexual, ¿no? En el carácter homosexual no nos inclinamos únicamente, ¿no?, varón, porque al decir homosexualidad nos referimos a que existe una relación, ¿no?, entre personas del mismo género, que pueden ser varón o mujer. Pero en este último caso tiene un término ya claramente establecido, ¿no?, que es el lesbianismo. Pero también en las relaciones de carácter heterosexual existen relaciones en las cuales se basan este margen de lo que llamamos normalidad, y lo voy a poner entre paréntesis, porque ahora pues con los diferentes tipos de actos sexuales no podemos establecer claramente qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? Pues aquí solamente les doy un ejemplo, ¿no? La heterosexualidad pervertida, por ejemplo, ¿no? Son aquellas personas a las cuales les gusta utilizar los juegos, ¿no?, sexuales, o que les ponen esposas en las manos, en los pies. Soy todo tuyo, hazme lo que quieras, trae un latigazo, y listo, ¿no? El DSM-5 establece, ¿no?, de que esto es un tipo de inclinación cualitativa. ¿Llevaron psiquiatría todos? ¿Ya? ¿No? Entonces les va a gustar esa parte. Ahí hablan sobre los diferentes tipos de desviaciones sexuales, aunque yo también lo tomo entre paréntesis, porque, como les digo, no podemos decir en este momento qué es lo normal o qué es lo anormal. Puede ser que lo mío, y aquí, independientemente de que estén grabando, ¿no?, aquí lo vamos a tomar desde el punto de vista netamente académico, ¿no? Como el libro del Kama Sutra, por ejemplo. Tiene diferentes poses ahí. El que más conoce es la pose del misionero, ¿no? Por ejemplo, para mí puede ser lo más normal, ¿no?, y lo único que conozca, ¿no? Pero tal vez para alguien eso se basa más allá de lo normal. Y para él, pues hay otro tipo de accesos de carácter sexual. ¿Cómo lo domina el Kama Sutra? Entonces, el 69 le queda muy poco, ¿no? Ahí se hablan de diferentes consideraciones, ¿no? Por eso les digo, en lo personal yo lo tomo entre paréntesis, porque muchos de nosotros tenemos diferente tipo de agrado hacia este acto. Ahora, hay también una consideración a hacer. Una cosa son las relaciones coitales y una cosa las relaciones sexuales. En este momento, si nosotros nos preguntamos, ¿estamos frente a un ambiente de relación sexual? Claro que sí, porque somos de diferente sexo, de diferente género, y se establece una relación entre sus pares. Pero la relación coital, como les establezco, es otro tipo. Es una aclaración que tenemos que señalarla desde el punto de vista netamente conceptual, ¿no? Ahora, allí también tenemos que determinar ciertos factores para realizar nuestra entrevista, ¿no? Estos factores a considerar son, primero, las acciones punibles. ¿A qué me refiero con acciones punibles? Esta parte lo estoy haciendo un poco rápido porque nos hemos perdido mucho tiempo. ¿Qué sucede si yo estoy frente a una mujer, ¿no?, que en nuestro entorno que sigue siendo machista, ¿no?, a la mujer la consideran débil y demás, y yo voy a tener cierto grado de manipular a esta persona, ¿no?, por el hecho de ser varón? O puedo yo tener mi pareja homosexual, ¿no?, y mi pareja tiene pues un nivel de tolerancia hacia mí muy alto y va a dejar que yo haga lo que quiera. Entonces aquí hablamos de acciones punibles. Si mi pareja acepta lo que yo le señalo, entonces no va a ser considerado un delito sexual, porque lo está aceptando. ¿Recuerdan las imágenes que les
mostraba las clases anteriores, había una muchacha con mordeduras y su pareja también. Si no iba a observar ese mensaje en el celular, nunca iba a ir a una denuncia. Entonces, esas lesiones han sido aceptadas. Por lo tanto, cuando vienen a mi persona y me señalan de que se cometió un delito, en realidad no es un delito, ¿no? Porque ambos aceptaron. El problema es el mensaje que llegó. Ahí fue el problema, ¿no? Yo puedo estar con mi pareja muy bien, tener hijos, etcétera, y de repente ve en mi celular un mensaje de que Juan me ama y que espera que lo vuelva a encontrar en el lugar de siempre, y pues ella me solicita el divorcio y como pareja pues mantenemos relaciones coitales. Entonces lo que hace es ir a la fiscalía y me denuncia por violación. Va al médico forense, el médico forense toma las muestras y va a salir positivo, obviamente porque es mi pareja y tuve relaciones con él. Pero vean el entorno en el cual se está generando esto. Eso es lo que tiene que analizar la fiscalía. Y esta parte médica nosotros tenemos que explicarle, ¿verdad? Sí existen estas muestras, etcétera, sí hay acceso coital, pero se debe considerar que ellos son pareja, ¿no? Y entonces no se va a establecer este delito de violación. Obviamente es una rencilla de su pareja de haber encontrado esto. La vulnerabilidad. ¿Un niño será vulnerable? ¿Una niña? ¿Ustedes en estado de ebriedad, sin conciencia? Sí, por más de que yo sea adulto, etcétera, son vulnerables. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Yo me voy a un boliche, estoy con mis amigos, me tomo y demás, y estoy en la silla. Y alguien viene y me lleva de la mano, y obviamente como nadie lo conoce, dice, es mi novio, es mi enamorado, etcétera, lo conozco. Me lleva, despierto en su departamento, ¡ah, caray! ¿Qué ha pasado? ¿No? Estoy desnudo y lo primero que voy a sospechar es eso, ¿no? Me violaron. Lo primero. Aquí hay dos tipos de delitos sexuales. En la vulnerabilidad que se habla, ¿será que yo en ese nivel de inconsciencia voy a ofrecer resistencia? No, no quiero. No va a haber forcejeo. Entonces aquí se establece un escenario de delito sexual de carácter atípico. Y ahora viene el de carácter típico. ¿Por qué? Porque si yo voy por la calle y alguien me agarra, voy a forcejear. Voy a ofrecer resistencia. El otro sujeto, el victimario, el violador, me va a reducir. ¿Cómo? A golpes. Yo voy a tener múltiples golpes. Voy a tener desgarradas las prendas de vestir. Y si el escenario es un ambiente cerrado, por ejemplo, este ambiente, va a haber desorden. Estas son las características de un delito sexual en un escenario típico. Típico. ¿Por qué les digo esto? Si vamos al primer escenario, al atípico, el abogado va a decir, ah, no, pues, su cliente no tiene moretones, no tiene escoriaciones, y además tiene aquí sus sugilaciones. O sea, no ha ofrecido resistencia, por lo tanto, él siempre o ella siempre quiso. Entonces tenemos que explicar de que en este caso se trata de un escenario atípico. Porque en los escenarios típicos va a haber moretones, equimosis, escoriaciones, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con vulnerabilidad y por lo tanto siempre vamos a encontrar dos sujetos. El sujeto activo y el pasivo. El 2017-18 hubo una denuncia en Santa Cruz de violación a un muchacho de 18 años por parte de su profesor. Entonces la mamá llega a la fiscalía y dice, quiero hacer la denuncia porque a mi hijito la violó su profesora. Bueno, ¿cómo pasó? ¿No? Mi hijito me contó de que la profesora le había hecho ciertas llamadas, mensajitos y propuestas, y pues mi hijo inocentemente pues, fue a las gazas de la profesora, ¿verdad? Que venga el hijo o el hijito a denunciar, era una bestia de 2 metros, pues una cosa así. Y luego vino la profesora, sí, muy simpática, delgadita y demás.
¿Hay violación o no? Se los dejo a su consideración. ¿Qué dicen? Doctora. ¿Cuál depende? ¿Cuántos años tenía el niño? 18 años. Ah, es mayor de edad. Ajá. Pero sí lo Perfecto, Claro, acá hay está. consentimiento. Hay consentimiento. La mamá vio, como les digo, no sabemos hasta dónde es lo normal. La mamá vio las imágenes, ¿no?, de un video que se grabaron y pues preocupada la mamá por el pequeño hijo, entonces fue a hacer la denuncia. Pero el muchacho de 18 años ya era mayor de edad, 18 cumplidos. Si iba a ser 17, ahí sí se iba a establecer minoría de edad, estupro. Por más de que sea pues un tanque, igual. Pero existe consentimiento. ¿Eh? ¿Cuántos de nosotros para nuestras mamás todavía somos, ¿no?, ese capullo ahí? Doctor, Sí. consulta, entonces un carácter sexual atípico sería como con alteración de la conciencia. O sea, Sí. con alteración del nivel de la conciencia, ya sea con alcohol o quizá alguna otra sustancia. Sustancias controladas, que la víctima no pueda defenderse. Que tengamos una víctima, un niño, que no ofrezca resistencia. Una persona, niño o adulto mayor que tenga discapacidad. Las personas, ¿no?, con capacidades distintas que ahora se les llama, no van a ofrecer resistencia. En 2009, yo trabajaba en un centro con niños con capacidades distintas. Traen a una niña de 12 años con síndrome de Down y deficiencia intelectual y motora moderada. A la niña le trae la hermana o una monjita de Rosario, de México y demás. Doctor, vámonos, por favor. Claro, ¿cuál es el motivo de consulta? Obviamente la niña no dijo ningún motivo de consulta, pero la profesora encargada de ella le señaló que esta niña o adolescente vino con el ojo morado. Entonces ese fue el motivo de consulta, porque ella no decía si le habían pegado. Ella vivía, no recuerdo ya en qué comunidad del Valle Alto, pero ella decía que había ido a darle comida a los conejos y más o menos interpretaba de que se golpeó, porque las conejeras, ¿no?, donde tienen a los conejitos es más o menos alto, ¿no? No es hacia el piso, es alto. Entonces, y hacía referencia de que había cañahuecas. ¿Conocen las cañahuecas? Como el bambú, pero más delgado. ¿Sí? Entonces, la valoramos y tenía también aquí unos moretones. Entonces, no era precisamente de que se había golpeado, y era un moretón de sujeción, ¿no? De sujeción. ¿A qué me refiero? De que le agarraron. Se le señaló a la hermanita, ¿no?, o sea, a la monjita, de que se tiene que hacer una valoración sexual. ¿Qué es lo que encontramos? Un desgazo antiguo, y ahora vamos a ver. Niña de 14 años, 12 años, con lesiones recientes y desgazo antiguo. ¿Qué me indica? De que puede ser que hace mucho tiempo le hayan abusado, vamos a ver los tiempos enseguida, y que haya seguido, o que no haya seguido y haya ofrecido una resistencia. Queramos o no, hay un momento en que ofrecen resistencia. Y ojo, aquí también un dato que tienen que saber. Por más de que una pareja estén casados, si uno de ellos, el varón o la mujer, no quiere mantener relaciones coitales, sigue siendo violación. Algo que muchas veces las mujeres, cuando se les pregunta ¿cuántos años estás con esta violencia física y sexual? Ah, no, desde que me he casado, doctor, incluso antes. ¿Y por qué nunca hacías la denuncia? No, es que es mi marido y yo pensé que tenía todo el derecho. No es así. Si no hay consentimiento de ambos, como que siempre el varón se niega, ¿no? Entonces, es violación, ¿no? Agravantes, lo que les decía, niños, etc. ¿Cuál es la diferencia si él o ella son consumidores constantes de droga a que le echen algo en el trago? Por ejemplo, si es atípico, Ya. si los dos son consumidores de droga y no se acuerdan, a que la otra persona esté sana y le echen algo en el trago. Sí. En el Código Penal se llama enajenación mental y hay algunas consideraciones frente a las sanciones. En este caso, en lugar de darle unos 20 años, se le va a dar solamente la mitad, porque ninguno de los dos estuvo actuando en sus 5 sentidos.
se hace esas consideraciones en esos casos. La mayoría de los abogados se inclinan, ¿no? Y señalan, no, mi cliente estaba ebrio también, no recuerda lo que ha hecho. La persona que le está acusando también estaba ebria. Entonces, ninguno de ellos recuerda. Entonces, la habilidad del abogado es inclinarse a ello, ¿no? Y va a solicitar incluso, porque al día siguiente muchas veces hacen las denuncias, y lo van a prender al supuesto violador. Si se consigue unos buenos abogados, le van a pedir, hacerte sacar sangre. Porque en la sangre vamos a detectar influencia de sustancias, droga, cocaína, marihuana, alcohol, etcétera, que lo vamos a ver con toxicología. Pero un abogado que no esté en esta línea de derecho penal y la investigación forense, lo primero que le va a decir, no, es tu derecho, que no te saquen sangre. Mal, porque no va a tener elementos para poderlo defender. Esto en el caso de que si yo tratara de defender, ¿no?, al supuesto violador, ¿no? Se establece esas consideraciones. Se le da la mitad de la sanción y obviamente se llega luego a un acuerdo, ¿no? Y eso ya al final, porque si se le da la mitad de la sanción, entran 2 meses y luego sale. Es así. Factores sociales y culturales. Entre los factores sociales y culturales, les cuento acá para que me entiendan. En los pueblos, hasta el 50, hasta el 60 más o menos, en la mayoría de los pueblos, cuando un varón se enamoraba del lugar, ¿no?, y no querían que los papás se junten con el chico, ¿no?, con la chica, lo que hacía el supuesto enamorado era ir, ¿no? Era ir y se la robaba, ¿no? Entonces se la robaba, vámonos. Y luego, después de unos meses, llegaban pues ya con premio, ¿no? Y pues bueno, los papás aparentemente estaban en la obligación de aceptar que ellos se casen. Pero ahora no sucede eso. Porque si yo estoy enamorado, me la llevo, vámonos, vamos a hacer lo que hacía mi abuelo. Luego llego y me denuncian por secuestro. Y además por violación. Porque lo más probable es que sea menor de edad y digan los papás, no, menor de edad, mi hija, nadie le ha tocado, es una flor, etcétera, etcétera. Y luego a mí vengan y todo el peso de la ley. Uno. Y esto otro más, enseguida. Aún en algunos pueblos, si ustedes van a votar por ello, los violadores son bastante astutos ahora. Las enamoran a las muchachitas, a las adolescentes, a las jovencitas. Las enamoran y mantienen relaciones sexuales por un buen tiempo. Aparentemente porque es su enamorado, ¿no? Siendo menor de edad, primero. Aún siendo menor de edad y dando su consentimiento, sigue siendo ilegal. Sigue siendo ilegal, ¿no? Ahora, este sujeto que dice, ¿no?, a ver, ya fue a denunciarme, mejor le digo que nos casemos porque estoy enamorado de ella, me van a aceptar su familia para que en el pueblo no hablen mal. Entonces en esa parte es el fiscal o la fiscal quien tiene que indagar y establecer claramente, a ver, ¿cuánto tiempo han salido? ¿Realmente se conocen? ¿O este sujeto es bastante vivo para evitar entrar a la cárcel? Hay que tener esa consideración. Sí. No, era la pregunta de que, por ejemplo, si era menor de edad la niña, pero si iba a declarar y declaraba que era con consentimiento y todo, igual sería ilegal. Como te digo, es ilegal, ¿no? Traen a las adolescentes, ¿no?, de colegio, 15, 16 años, 17, y bueno, cuando entran a la consulta, lo primero que dicen, ¿no?, doctor, yo quiero decirle que yo he dado mi consentimiento. O sea, ya viene con ese término, claramente, yo he aceptado tener relaciones con él y nadie me ha obligado. ¿Ya? En realidad, nosotros no somos quien vamos a dar esa figura de violación o estupro en ese caso, ¿no? Es el fiscal, el juez, etc. Lo único que queremos nosotros determinar es si existe un desgarro reciente, antiguo, si hubo acceso sexual por vía natural o por vía contra natura y tomar muestras respectivas, ¿no? Muchas veces no quieren. Entonces les dejamos que por favor salgan de la consulta y los de la defensoría les comienzan a explicar. El 90% luego acepta, el 10% lamentable no acepta
y se le señala, ¿no? No ofrece su consentimiento, se imprime, no nos firma, que rechaza y pues se retira, ¿no? Sin ese dato. Además, que ya durante la entrevista los psicólogos, abogados de la Defensoría ya escucharon de que dio su consentimiento, o sea que sí hubo acceso sexual. Entonces, con esa declaración, el personal del DNA va a señalar, la menor señaló esto en el consultorio, y punto, ahí se establece, ¿no? La sanción va a ser siempre en esta línea. No es que me la voy a enamorar a mi quinceañera y como ella va a aceptar solita, no me van a sancionar. No, no es eso. Una consulta, y si tienen una historia de adolescente y él o ella pasa a mayor de edad, y el caso que él o ella la denuncia, igual le afecta a la ley al caso que él sea mayor de edad. Ya, si los dos son menores de edad, Claro, han tenido una... uno tiene, no sé, 15, el otro tiene 17. Siguen siendo menores de edad. Claro. No se está... Uno pasa a la mayoría de edad, Ya. pasa un problema, ella lo denuncia a él, igual le afecta a la ley, Ya. teniendo historia. Sí, Ay. sigue siendo mayor de edad, lamentablemente, ¿no? Existen ciertas consideraciones, ¿no? Como la normativa de Romeo y Julieta, si es que el tiempo de relación que han mantenido es muy prolongado y sus edades son de 2 a 3 años, entonces no se les sanciona porque existe un antecedente de haber mantenido una relación de mucho tiempo. Bueno, hay mucho que considerar aquí. ¿Por qué? Porque, sigamos, yo soy el papá de la niña, ¿no? Y luego la veo llorar, ¿qué ha pasado? ¿Me ha dejado y demás? ¿Qué ha pasado? Pero esto y lo demás, he tenido relaciones, lo primero, ya vamos, te voy a hacer valorar por violación, listo. De esta otra parte, ¿no? Los familiares van a decir, no, si ellos eran enamorados, han tenido no solamente uno, dos, quién sabe cuántas veces, no se establece. ¿Quiénes van a actuar ahí? Defensoría fundamentalmente. Tal vez los padres estén bastante intensos. Se va a establecer en la línea de investigación la participación de la Defensoría, Medicina Forense, y pues el juzgado, si es que llega a juzgado, ellos determinarán la sanción. Por lo general no llega ahí, no llega. Es en Defensoría donde muere esto. Ahora, ¿qué sucede con realmente menores de edad? Hay denuncias en las cuales viene la mamá y dice, quiero hacer una denuncia, mi hijita la violaron, ¿cuántos años tiene? 9 años. ¿Quién la violó? Su compañero de curso. ¿Cuántos años tiene? 9 años. Acá. ¿Cómo ha pasado? Y cuenta. Sí se ven, ¿no? Datos de acceso coital. Entonces, nosotros no vamos a allí señalar, ¿no? Este niño es un violador, porque además se lo va a estigmatizar, ¿no? ¿Dónde se va a actuar? Allí va a tener que actuarse en el núcleo familiar, de lo más probable únicamente del niño, pero también van a tener que intervenir en la niña, ¿no? En hacer la asistencia psicológica. Se hará 1 a 3 veces por semana durante un cierto periodo, si es que se quiere, ¿no? ¿A quiénes se puede dirigir la sanción? A los papás. A los papás, porque ahora los papás son los responsables. Si el menor ha cometido un delito, la sanción se va a dirigir a los papás. Yo voy conduciendo mi vehículo o el vehículo de mi papá, yo soy menor de edad, tengo mis 15 años, me choco, no tengo la edad suficiente para tener esa licencia de conducir. ¿A quién lo van a sancionar? A mis viejos. Más o menos en esa línea, ¿no? La tipificación de estupro solo de 14 a 18? Sí, menor de 18. Y si fue mayor, el delito sexual. Violación. Si es mayor de 18 años, violación. Si es menor de 14 años, violación. Ahora, en el proceso de investigación, imagínense, a mí me violaron. ¿Dónde hago la denuncia? En la FEDCB. Entonces vengo aquí al policía y le cuento, me han violado, quiero hacer la denuncia. Me toma los datos. Ya. Pásese ahora a la fiscalía para que le den el requerimiento fiscal. Voy a la fiscalía y me dice la fiscal que le tome la declaración mi asistente. Voy al asistente, ¿qué ha pasado? Le vuelvo a contar todo. Así me ha agasado, esto me ha hecho, etc. Ya, listo. Ahora la fiscal que venga, ¿qué te ha contado? Sí, parece violación. Me vuelve a contar, me vuelve a preguntar, etcétera, etcétera. Ahora, después de eso me da mi requerimiento. ¿Qué es lo que sucede? Voy al médico forense. Yo mismo voy a preguntar. ¿Cuándo, cómo, dónde, etcétera?
todo nuevamente. Y luego, cuando vaya al juzgado, en la audiencia, el juez me va a preguntar, el abogado de la parte, el abogado de la defensa, nuevamente. Esto es lo que los alemanes llaman revictimización y es algo que no puede realizarse en la actualidad. Tiene que interrogarse una sola vez. Y para esto existe una habitación especializada que se llama la cámara Gesell. Seguramente lo conocen. Es una cámara en la cual hay un vidrio, ¿no? Es un espejo que únicamente lo ven a los que están interrogados por un lado, pero yo no puedo ver ahí. Entonces, cámara Gesell. Entonces, el que va a realizar la entrevista, que está acá, tiene un audífono. Y el abogado, juez, fiscal, etcétera, están del otro lado. Y comienzan a preguntarle al que va a entrevistar, que puede ser el médico, el psicólogo o un trabajador social, y comienza a preguntarle lo que quieren saber. Y la interrogación se hace en una sola vez. Esto para evitar la revictimización. Exclusivamente para ello. Aspectos generales no lo vamos a ver de la anatomía y fisiología, pues de ser médicos, ya saben, pero sí quiero que recuerden estos datos característicos femeninos como masculinos, ¿no? Básicamente la vulva o el perineo, ¿no? Y masculino, ¿no? ¿Por qué les hago referencia a ello? Porque cuando uno recibe algunos certificados, nos dicen desgazos a nivel himenal, y no encontrábamos un himen bastante íntegro. Y cuando le preguntamos dónde estaba el desgazo acá, al profesional nos dice a este nivel. No es desgazo himenal a ese nivel, ¿no? Es lamentable en algunos casos que no conozca dónde se encuentra el himen. Así que esto nos va a servir. Para la descripción de los desgazos, utilizamos las manecillas del reloj. Entonces, si yo tengo el introito, ¿no? El paginal, de acuerdo a las manecillas del reloj, acá arriba es 12, 6, 3, 9. Yo voy a utilizar este seguimiento para hacer la descripción de desgazos. Ahora, pero antes de llegar a esta parte, yo tengo que seguir con algunas características del himen, ¿no? El himen, para recordar, es una membrana elástica, fibroelástica, de cierto grado de elasticidad, pero con mayor grado en algunas mujeres. A nivel latinoamericano, el 60%, más del 60% de los himens son dilatables o complacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que el himen tiene una mayor cantidad de fibras elásticas, por lo que ante la introducción del miembro viril u objetos de similares características, el himen se adapta sin dejar desgaste. Entonces, ¿cómo saber si hubo acceso coital? Lo vamos a ver enseguida, ¿no? Es la mayor parte de las veces que observamos ese tipo de himen. Hay también el himen anular en forma de anillo, el himen semilunar también, como semiluna, su nombre ya lo dice. El tabicado, un 2%, sí, lo hemos visto acá. El cribiforme, sí, es rarísimo, no lo hemos visto todavía acá, ¿no? Y claro, cuando ya existió un parto, vamos a encontrar carúnculas multiformes, ¿verdad? Allí también es fácil poder determinar si existen accesos coitales recientes. En el caso del varón, tenemos que también conocer la región genital, ¿no? Para tener malas interpretaciones, ¿no? Sobre todo a nivel de la corona perlada, ¿no? Esta especie de vesículas que se encuentra, y que hay algunos varones que señalan, ¿no? Tengo herpes, doctor, a ver, revíseme. O tengo creo que me contagiaron de una ITS, doctor, mire. No. Lo que sí nos interesa cuando el delito sexual es en un varón, el frenillo peniano. El frenillo peniano se lesiona cuando el acceso coital es brusco. No solamente, pero en el varón pasivo, sino también en el violador. ¿Por qué? Porque ejerce fuerza contra la mujer. 1, 2. Al momento de introducir el aparato, ¿no?
el pene, ¿ya? Sí. Uno. ¿Ya? O puede ser, ¿se acuerdan que les acabo de decir? U objetos de similares características. Ojo, estos violadores a veces sufren de impotencia sexual, por eso se vuelven violadores. Entonces realizan digitalización, introducen el dedo, introducen marcador, palo, algunas verduras, etc. Les voy a mostrar. Incluso hemos visto armas blancas, armas de fuego, que les disparan también, muñecas también, etc. Tienen cierto fetiche. ¿Qué es el fetiche? Es una inclinación sexual de carácter anormal en el cual el sujeto logra conseguir placer sexual con situaciones u objetos anormales. Por ejemplo, una situación en el ascensor, ¿no? Allí únicamente puedo llegar a mi orgasmo allí, en el ascensor. Ese es mi fetiche. O con los zapatos, ¿no? Tiene que estar mi chica con zapatos, si no, no llego a ese es un fetiche. O también, cada uno sus nombres tiene, ¿no? No nos extenderíamos. Por ejemplo, solo un ejemplo, la anoxifilia, ¿no? ¿En qué consiste? Había un caso acá en Cochabamba. Llegamos a la casa, ¿no? Dijo la mamá que lo mataron a su hijo, lo han ahorcado. Durante la autopsia psicológica se determinó que no hubo la participación de nadie y que en la revisión de sus libros, bibliografía en el internet que tenía sobre cómo conseguir ese orgasmo a través de la compresión mecánica externa controlada. Entonces lo que hizo es agarrarse la manga de su chompa, se amarró y controlaba, ¿no? Ustedes saben, ¿no? ¿Cómo se llega al clima o no? En situaciones fisiológicas normales. No han llevado fisiología de eso. Bueno, hay en el bulbo raquídeo hay dos centros de la respiración muy importantes, el núcleo apneumático y el neumotáxico, que son los que nos permiten respirar incluso mientras dormimos. Estos núcleos se encuentran cerca de centros del placer también y estimulan a centros de placer. Por lo tanto, cuando hay una reducción del flujo sanguíneo, por lo tanto, reducción del oxígeno, del oxígeno, ¿no? Entonces se estimulan a estos centros y se libera gran cantidad de endorfinas y encefalinas, orgasmo. Entonces este sujeto aparentemente se controlaba, pero luego se le pasó la mano, ¿no? Terminó, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Hay muchos tienen sus nombres ahí en el libro que les había facilitado. Ahí también lo van a leer. No es parte de la materia, pero tienen, ¿no? Hay algunos que les gusta que los arañen, ¿no? Bueno, no es hacer el amor, parece la pasión de Cristo, ¿no? ¿Cuál es el ambiente necesario? Como cualquier consultorio, ¿no? Tiene que ser tranquilo, tiene que haber material adecuado, pero lo más importante, además del consentimiento, tiene que haber un acompañante. Es necesario un acompañante. Imagínense si yo voy a la consulta, ¿no? Y le digo, me violaron. Las maniobras que se hacen, la toma de muestras, puedo interpretarlo como que me está tocando. Y puedo hacer la denuncia por toques impúdicos, ¿no? El testigo, que es el acompañante, por lo general se solicita que sea del mismo género. Si es varón, que sea varón su acompañante. Si es mujer, mujer. Si vienen solos, llamar. Siempre va a haber un colega ahí, un personal de laboratorio, etc. Para ser testigo, no presencial, ¿no? No le vamos a mostrar, mira, aquí hay un desgarro, ¿no? Testigo de actuación. Y ponemos, ¿no? Bajo la participación de un testigo, tantos, su nombre. Y punto. Todo el material es el mismo que una sala ginecológica, ¿no? Pero en este caso no realizamos una valoración ginecológica, es una valoración sexológica, porque vamos a revisar tanto la región genital, paragenital y extragenital. El material es ese, indispensable, que mientras yo vaya a tomar la muestra, utilizo mi gozo.
barbijo, guantes. ¿Por qué? Porque puede ser que en el pleno acto de tomar las muestras, ¿no?, de casualidad ingrese viento, o cuando esté tomando uno de mis cabellos vaya por esa región, o algún pedo de la barba, etc. Y yo voy a colectar, luego vamos a ver qué muestras. Si yo, que soy el que está tomando la muestra, va a resultar con información genética que yo era el responsable de ese delito sexual por ese motivo. Segundo, tengo que utilizar portaobjetos, como si estuvieras tomando una muestra de papá Nicolau, ¿no? Entonces esto sirve para que con los hisopos, que deben tener una longitud entre 15 y 18 centímetros, yo colecte no solamente de la región perivulvar, sino de canal vaginal y de fondo de saco, de esos 3 lugares. Y el último, de fondo de saco, tengo que hacer un extendido portaobjetos, para que el laboratorio me determine espermatozoides y también pueda determinarse PSA. ¿Por qué estos dos? Porque puede ser un sujeto azospérmico y me diga de biología, Orfa de que está ahí, me diga, ¿sabes qué, Cristian? No hay espermatozoides. Entonces busca PSA. Ah, perfecto. Entonces va a haber positividad ante él. Es necesario un requerimiento fiscal u orden judicial. Yo no puedo ir al médico forense y decirle, doctor, creo que me han violado porque he despertado al lado de un sujeto desnudo. No, el doctor no me parece esa valoración. Requiero uno de esos documentos. Requisito indispensable, ¿no? Tiene que firmarme el consentimiento informado, su acompañante, además la vestimenta. Los PNTs, los protocolos nacionales del trabajo, señalan que si esta persona viene con las mismas prendas de vestir con las que ocurrió el delito, hay que colectarlas todas. ¿Y cómo se va entonces? Imagínense, había un colega en el Alto que realmente colectaba todo. Nosotros nos preguntamos cómo se iba, pero así dice el protocolo, hay que colectar todo, ¿no? Sin embargo, debemos ser objetivos también, ¿no? Si vemos en la prenda de vestir una mancha biológica acá, entonces cortaré con un margen de seguridad de 2 centímetros. Si veo acá, igual margen de seguridad de 2 centímetros, ¿no? En mi opinión sería lo correcto, pero los protocolos señalan de esta manera, ¿no? El material de laboratorio, lo que ya les señalaba, y luego venimos ya a examinar, a interrogar a nuestro paciente. Es muy importante la fecha del hecho y la fecha de valoración. Será lo mismo si yo voy y le digo, doctora, ¿sabe qué? Me violaron el sábado, domingo, lunes, martes. Han pasado 3 días. Y viene otro y le dice, ¿sabe qué, doctora? Me acaban de violar. Sí, en la calle estoy pasando, me agarraron y no ofrecí resistencia, tuve miedo, me apuntaron y pues me violaron. Y luego viene alguien y me dice, ¿sabe qué? Quiero hacer una denuncia por violación. Pasó cuando tenía 15 años. ¿Cuántos años tiene? 30. ¿Qué se hace en esos casos? Entonces vamos con el primero. Para la toma de muestras se espera máximo 72 horas. Hasta las 72 horas yo puedo tomar las muestras. Entonces la fecha del hecho me permite tomar aún muestras. Segundo, como ha sido inmediato, mejor todavía. Colecto también ropa interior. La ropa interior. Se van sin ropa interior. Esa es la verdad. Y se la colecta. Ahora, ¿qué sucede si viene después de meses o años? El delito de violación no precluye. ¿Qué quiere decir? De nada sirve que pasen muchos años. Si el violador sigue estando cerca, si lo conocen, sigue vivo, puede hacer la denuncia. Se puede hacer. Pero ya no se va a tomar muestras. Como les digo, 72 horas máximo. Ahí viene luego la fecha de la valoración. ¿Por qué no ha tomado en este caso muestras? Porque pasaron más de 72 horas y ya no hay, pues, datos de líquido seminal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso de que en la fecha de valoración la persona nos refiera que este sujeto ha utilizado, pues, preservativo, condón? ¿Cómo es que podemos tomar muestras? En ese caso, lo que se hace es en antecedentes colocar, ¿no?,
de acuerdo a la persona entrevistada, señala que se utilizaron un método de anticoncepción, condón, ¿no? Para que los investigadores asignados al caso busquen alrededor. 2. Se va a tomar muestras de vello púbico. ¿Cómo? A la víctima se le va a instruir, ¿no?, que se van a tomar muestras. Para ello se pone un pliego de papel sábana en el piso. La paciente, que ya está desnuda solamente con la bata, se para encima y lo que hace es por peinado, ¿no? Se peina y todo lo que caiga se colecta. Entonces se va, si no tiene, si hay afeitado, entonces no se va a colectar, obviamente, ¿verdad? Pero ojo, puede ser que el delincuente sí lo haya tenido. Entonces en introito vestíbulo vaginal vamos a encontrar, ¿no? Y se va a tener que enviar la muestra de un vello por lo menos, y en antecedentes, en el sobre que se envíe, se pondrá paciente depilada mediante afeitado, etc., ¿no? Se envía para ya dar información al perito de laboratorio de que tenga esas consideraciones, de que no se trata ya de la víctima, sino probablemente del victimario. Fecha de última menstruación, muy importante. Si está dentro de sus días fértiles, mejor aplicar anticoncepción de emergencia. Lamentablemente, la mayoría de los casos pues viene después de que ya tienen una gestación de 3 meses, 6, 8 meses lo último. La ley establece de que si es producto de violación se interrumpe, independientemente del tiempo de gestación. Eso es lo que sucedió aquí, ¿no? Hace un par de meses. Se interrumpió, sacaron al niño de 8 meses, lo tuvieron en una clínica, pero lamentablemente falleció, ¿no? Es su derecho. Cada uno tal vez tengamos una visión muy distinta, ¿no? Ya puede vivir, etc. Si nos ponemos en esa situación, pero yo víctima, embarazada de un producto de violación, ese niño va a crecer a mi lado estigmatizado, no lo voy a querer, peor, lo voy a agredir física, psicológicamente, o hasta el hecho de cometer un infanticidio, ¿no? Cada uno tiene su propio criterio, ahí no les voy a hablar sobre una línea general. Gestaciones, precisamente para ver qué características tiene el área genital. Si voy a encontrar desgarros, ¿no?, recientes o antiguos, como datos de carúnculas multiformes. El aseo personal. Hay algunas mujeres que cuando son víctimas de delitos sexuales se hacen duchas vaginales. Y tenemos que preguntar, ¿se realizó duchas vaginales? Para tener ese antecedente en las muestras. Porque no vamos a tener muchos datos en lo absoluto, ¿no? 2, si el acceso sexual fue por vía contra natura, entonces tengo que preguntar si ya defecó. Si defecó, no voy a tomar muestras. Si pasaron más de 2 horas, tampoco, porque el área contaminada va a evitar pues la perennidad de esas muestras, ¿no? Espermatozoides, líquidos, etc. No vamos a poder colectar. Otros accesos carnales, tenemos que preguntar, ¿no? En 2014 vino una muchacha universitaria allá en La Paz y comentó de que había sido víctima de violación por parte del amigo de su enamorado. Estaban en una reunión, se fueron retirando cada uno de ellos, ella se quedó y el enamorado está realmente mal, señala él. Entonces el chico le comienza a hacer ciertas insinuaciones y le señala de que si no tenía relaciones lo iba a matar a su chico porque ya estaba mal y no se iba a dar cuenta. Entonces la muchacha le dice que no y le obliga con un cuchillo que fue a traer de la cocina para que tuviera un acceso sexual por vía contra natura, ¿no? Estamos hablando por vía anal y por vía bucal. Así que se tomaron muestras de estas 2 regiones. En esos casos hay que ver otros accesos carnales relacionados con su pareja. Porque si bien vamos a tomar muestras de todas estas regiones, probablemente haya tenido también con su pareja horas antes o días antes. Y las muestras me muestren 2 perfiles genéticos, del delincuente y de su pareja. Si no me avisa si tuvo otras relaciones carnales, nosotros vamos a creer que hubieron 2 responsables. Es necesario.
Acá en Cochabamba hubo el 2013 un delito sexual múltiple. Eran 14 responsables que agredieron sexualmente a una muchacha, ¿no? En el Valle Alto, en Cris. Y pues el directo responsable se dio a la fuga el año pasado. Eran 14 perfiles, ¿no? Diego Bonifaz, que es entonces estaba de perito en genética, nos mostraba, ¿no? Son todos estos. Y todos eran menores de edad. Todos. Lesiones acompañantes tenemos que describir. Estas lesiones acompañantes son las mismas lesiones contusas de forcejeo. ¿Dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar a nivel de las muñecas, ¿no? Las vamos a encontrar también a nivel del cuello y a nivel de la cara interna de los muslos. Pero tiene una característica. Es una equimosis figurada o marca patrón. ¿Por qué dibujar? Miren, de impresión digitálica. Es típica. Por el agarre que realiza. Ahí, por la fricción, al tratar de escaparse de su víctima. Pero también hay este tipo de lesiones, ¿no? Las sugilaciones. Si esta persona aún no se bañó, podemos tomar muestras. Si ya se realizó el baño, ¿no? General, se duchó, etc., lamentablemente solo podemos describir y no tomar muestras. Ahí. La cara interna, muchas veces golpean a estos sujetos. Golpean a puño para que separen, ¿no? Las extremidades inferiores, o dan rodillazos para hacer que la víctima pues favorezca este acceso coital. Llegan así muy golpeadas. Obviamente, por el desgazo, por el delito de violación, no se dan días de incapacidad porque es otra figura penal, es el artículo 308 y 308 bis. Por el delito de lesiones es otro tipo de delito, son delitos por lesiones, 271, 272, etc. Entonces son dos tipos de delitos distintos. Claro que violación, con esto, es agravante. Le voy a dar 20 años o más. Es una agravante esto. Por esto sí le voy a dar días de incapacidad y especifico. Los días de incapacidad se dan por las lesiones, no por el desgazo, por así señalar. Esas mordeduras también son lesiones acompañantes, se les va a dar días de incapacidad. Lo mismo, aquí está el sujeto, ¿no? Las escoriaciones es necesario valorarlas, porque así puedo saber que este sospechoso tiene que ser sometido a toma de muestras. Y le voy a cortar primero las uñas a mi víctima y al sujeto también lo voy a tener que valorar y describir qué lesiones tiene. Esas son las marcas patronas que se observan también. Esto lo hemos visto en el anterior caso. Aquí, con cinturón. ¿Sí? Es una lesión marca patrón con la vía del cinturón. Ahí, ¿no? Está haciendo la escoriación para descender la prenda de vestir y favorecer el acceso coital. A nivel de las glándulas mamarias hemos visto también amputaciones de pezón, ¿no? Durante el forcejeo hay amputación y esto se define también como otro tipo de delito sexual. Es daño a órgano o sentido. Es un órgano, ¿no? Es el órgano, parte de la reproducción, la glándula mamaria, y va a ser tipificado como tal. También puede ser que este sujeto le transmita una ITS. Entonces es otro tipo de delito también. Hay muchos delitos que pueden ser tipificados en un evento de estas características. Ahí lesiones contusas, amputaciones. La posición para la exploración física depende del acceso coital. Si es por vía natural, posición de Sims, ginecológica. Si es en una adolescente o una menor de edad, posición de coito lateral, derecho o izquierdo. Si son muy niñas, muy pequeñitas, de menos de 5 años, se le pide a la mamá que se recueste en la camilla y que ella le separe las piernitas acá, entre sus piernas, le ponga ahí y le separe. Se le instruye de esa manera para que esté con la niña más cómoda. Y si es por vía contranatural, la posición maometana, ¿no? Inclinado hacia adelante, de rodillas y levantando la región glútea, ¿no?
para tener una mejor visibilidad. Acá tenemos los dos tipos de imen, el anular y aquí el tabicado. Son muy raros estos, ¿no? Ahora, acá, todavía sin hacer referencia si es desgazo reciente o desgazo antiguo. El imen siempre va a tener una orla himenal, ¿sí? Porque por ahí va a salir el líquido menstrual, ¿no? Durante el periodo catamenial. Ahora, el himen, independientemente del tipo de himen que sea, en algunos casos presenta unas escotaduras, que eso son igual que tener un lunar. ¿Y cómo distinguir con un desgazo? Sucede que el himen tiene dos bordes, un borde libre y un borde de implantación. Si esta depresión no alcanza el borde de implantación, es escotadura. Si esta depresión se extiende hasta el margen de inserción, es desgazo. Los desgazos recientes tienen una coloración rojiza, equimótica. Entre más recientes, mayor notoriedad de esta equimos. Además que van a estar acompañados de un mayor o menor grado de sangrado. A medida que pasan los días, se resuelve el sangrado y los bordes comienzan a fibrosarse. Por lo tanto, los bordes se tornan amarillentos. Acá, en nuestro territorio, hablamos de un máximo de 10 días. Después de pasado, esto varía, ¿no? Perú 12, México 15, en Europa también 11 a 12, pero acá es 10 días, ¿no? Antes de estos 10 días, desgazo reciente. Después de estos 10 días, desgazo antiguo. Así, directo. Puede pasar un mes, un año, 10 años, va a seguir siendo desgazo antiguo. No tiene características distinguibles. Los libros más antiguos incluso dicen, ¿no? Si tiene un desgazo ahora 5, de acuerdo a las manecillas del reloj, la violación ha sido cuando estaban sentados. Si tenía ahora 3, la violación ha sido cuando estaban de pie, estaban de cucharita, etc. No se establece ya eso, ¿no? Es indistinto el desgazo. La literatura más antigua, pero que ya no se utiliza, hablaba de esa forma. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Llega al margen de implantación? Escotadura. No. ¿Acá? Tampoco. ¿Qué es? Escotadura. Acá. No. La forma correcta de describir himen de tipo semilunar, eritematoso, con escotadura a horas 3 según las manecillas del reloj. Punto. Así se describe. Himen anular. La mamá venía, doctor, me lo han violado a mi hijita. ¿Quién? Mi pareja. Es el papá de sí, es su papá. No tiene nada. No, que le han violado así, había una secreción, estaba oliendo feíto y demás. No hay nada. Además, si es una persona adulta, el miembro viril tiene una longitud de erección entre 18 y 22 centímetros y un diámetro de 4 a 5 centímetros. Este es mi dedo pulgar. Tiene 2 centímetros más o menos. Y miren, la orla himenal es más pequeño que mi dedo pulgar. No hay acceso por esta vía, ¿no? Muy difícil además por la disposición genital en las menores de edad, ¿no? Además, las piernitas no permiten acceso. Acá, esto está mal, la imagen está volcada, ¿no? Miren acá, ¿desgazo o escotadura? Desgazo. ¿Reciente o antiguo? Reciente, ¿no? Reciente. Estos dos hermanitos, pues la mamá estaba lavando sopa en el río, ¿no? Y los puso a los hermanitos ahí en el césped, ¿no? En el pasto. Termina de lavar la sopita, llega a la casa para cambiarles recién su pañalcito. Y antes de cambiar, ve esto. Y se asusta la chonita, ¿no?
Y viene, doctor, me van a violar y demás cosas. ¿Cómo sabe? Es que tiene ahí unas lesiones y demás, todavía no les vestimos. Y pues le preguntamos si lo deja con alguien. No, siempre está con usted. Sí, ni con su papá. No, siempre está con. Bueno, entonces, ¿en qué momento? No, pues los hombres se dan modos, dice. Bueno, ya, veamos. Nos acercamos y había un olor a orina, ¿no? Lo primero que dijimos, debe ser una dermatitis de pañal. Destapamos y vemos esto. Ah, caray, esta es picadura de araña. Entonces, revisamos, no el niño, la niña, no hay un delito de carácter sexual, se dice, ¿no? Es una picadura de araña, no podemos tomar muestras porque el himen estaba íntegro, región anal íntegro, en lo absoluto. Por si acaso tome, no hay por si acaso. El que sabe, sabe, y el que no, mejor que no vaya. No puedo tomar por si acaso porque voy a dañar ese himen al ingresar. Jamás. En el varón tengo que descartar también otras patologías, ¿no? Como autoinmunitarias, cicatrices de edad antigua, ¿no? Vitiligo, hay mucho vitiligo, ¿no? La fimosis y la parafimosis en los niños, ¿no? Porque la mamá piensa, en ocasiones cuando no se le explica, de que lo violaron a su hijo. ¿Por qué? Está su pene así hinchado. Nos fijamos, pero si no se le ha hecho circuncisión, tenía, ¿cómo se llama? Fimosis. Y seguramente al traccionarse, mientras miccionaba, se hizo una parafimosis. Se le debe de explicar. No sé, pues ahora, ¿quién les instruirá a los violadores? Deben hacer cursos también en medicina forense. Se afeitan todo, utilizan preservativos, ¿sí? Y saben qué tipo de droga utilizan para reducir el nivel de conciencia. Lamentablemente ya no tomamos tantas muestras como antes, precisamente por la depilación, tanto femenina como masculina. En el caso del varón, si es que no se depiló, tenemos que tomar la muestra de vello púbico por arrancamiento. Y se deben de obtener 80 a 120 vellos, el diámetro de un bolígrafo. Y ese es el requerimiento, ¿no? Tienen que quejarse con la doctora Borja. Ahora, si lo primero que dicen, no, yo doctor me voy a sacar uno por uno. No, de que duele, duele, ¿no? Y luego al final nos dicen, bueno doctor, usted saque, bueno, ya mira arriba. Uno. Sí, porque les va a doler. ¿Sí? Ese es el requerimiento. Eso es lo menos que le va a doler si va a entrar 20 años a la cárcel. Se deben tomar muestras de sangre, ¿no? Porque en el escenario del hecho puede ser que la persona se haya defendido y haya obtenido rastros de tejido y sangre en las uñas, ¿no? La víctima. Así que hay que sacar eso. Además de que puede ser que la denuncia no sea reciente y sea muy antigua para establecer prueba de paternidad, ¿no? Que en realidad se llama negación de paternidad, porque en realidad se debe de determinar si eso no es. La forma correcta para tomar las muestras en el delincuente pues es traccionando el prepucio y obteniendo muestras de acá, del surco balano prepucial. De ahí se obtiene. Pero también se tiene que introducir un hisopo por el meato urinario. Se introduce, se da una vueltita y se saca. Debemos descartar traumas antiguos y este reciente. ¿Qué me indica? De que el acceso no fue nada fácil. Porque para el acceso coital existe una serie de etapas, ¿no? Esto en fisiología lo han debido ver, ¿no? Hay una fase estimulatoria, excitatoria, ¿no? Que va ascendiendo paulatinamente, en la cual existen modificaciones respiratorias, tegmentarias, cardiovasculares y también a nivel genital con aumento de flujo ahí, que va a favorecer ese acceso. Pero cuando no existe esto, pues no existe una adecuada lubricación y el acceso coital es traumático y vamos a encontrar él. Pueden existir algunos tipos de intervenciones a este nivel de carácter genético, pues, o de carácter estético, perdón, sí, ¿no?
las perineoplastías a nivel glúteo también se hacen colocar, ¿no? De manera barata, bolsas llenas de aceite de avión para tener un mayor volumen glúteo, o a nivel genital, ¿no? En el caso de los varones, ¿no? La elongación de miembro viril, que suele ser también traumático. En el caso del acceso coital por vía contra natura, muchos piensan, ¿no? Si ha sido por esta vía, entonces se infectaría y tardaría en curarse. En realidad, por la gran vascularización que tiene, cura más rápido. Y la cicatriz es indistinguible por los pliegues anales, ¿no? Ahora, el acceso reciente también se caracteriza por existir sangrado, ¿no? Puede existir bosamiento. ¿Qué es esto? Desaparecen los pliegues anales y obviamente desgaste. También se hace la descripción de acuerdo a las manecillas del reloj. El desgarro igualmente anal tiene ese límite de 10 días. Hasta los 10 días tiene esa característica. Miren acá, todavía eritematosa, equimótica. Pero aquí ya hay fibrosis, ¿no? Y es un varón. Aquí también fibrosis. Desgarro antiguo. Acá no voy a tomar muestras. Ahora, en las mujercitas menores, el delincuente por lo general para poder acceder separa los glúteos con mucha fuerza y al separar con fuerza genera este tipo de laceraciones que si uno no tiene cuidado de separar paulatinamente los glúteos no va a poder observar y va a pasar desapercibido escondidos entre los pliegues anales. Muchas veces nos dicen, no doctor, tiene hemorroides, no la habrán violado. Es muy raro que los accesos coitales por esta vía generen este tipo de cuadros patológicos. Más es por constipación, estreñimiento, etc. Pero si es que existe el antecedente de que estaba inconsciente tal vez, se tiene que considerar, ¿no? Este es un caso, y voy a terminar con esto porque ya se nos viene la hora. Viene de Punata, el 2015, esta niña, ¿no? Y me la traen un domingo. Y señalan, doctor, tenemos una valoración por violación. Tranquilo, la interna, dame la historia clínica, no había nada. Nada, absolutamente nada. Entonces dijo de que había salido con los amigos a tomar y pues llega a emergencias y la mamá dijo que no quiere saber nada porque siempre se sale a tomar y la mamá pues se fue. Bueno, ¿qué le dieron? Le hemos dado paracetamol, nada más. Bueno, me fijo y veo que solamente tenía algodón, no es una gasa esto, es un algodón. Y esta muchachita me dice, doctor, yo salí a la fiesta de Tarata, creo que era Urquiza, y me dice, estuve con mi chico, ¿no? Y luego vino mi ex y me invitó unas cervezas. Entonces me fui con mi ex y él pues quería tener relaciones, pero quería tener por atrás. Entonces cuando estaba a punto de introducir, bueno, me decía otras palabras, ¿no? Me hizo doler, yo me retiré y él me estaba agarrando de aquí y me jaloneó. Entonces lo que se hizo es un desprendimiento del labio mayor, miren. Y teniendo todo eso, ni siquiera la anestesiaron, no le hicieron una limpieza, Entonces se le llamó al chofer, a Carlitos, porque yo lo conocía, y se le dijo, esto se tiene que hacer inmediatamente la denuncia porque es violación, aquí hay un trauma genital y tiene que ser intervenida inmediatamente. No puede ser posible que no hayan realizado un tipo de intervención adecuada. Así que se les dijo que se la lleven y se habló con el médico de guardia y pues se formó todo un problema.